Bueno, en este módulo vamos a hablar acerca de lo que es la resolución en una foto. Quiero pedirte que de ser posible tomes nota o quizás vuelvas a repetir esta parte del módulo para que tú puedas aprender exactamente este término y posteriormente no cometas errores a la hora ya sea de imprimir una foto o quizás utilizarla para el internet. Aquí es donde mucha gente se confunde, especialmente porque a veces no saben exactamente qué es lo que van a hacer con esta foto. Yo te sugeriría que antes de que iniciaras un nuevo proyecto, ya sea desde limpio, adhiriendo objetos en ese proyecto o quizás trabajando en una edición de una foto como esta, sepas perfectamente para qué la vas a utilizar una vez editada. Regularmente existen dos tipos de propósitos para el cual pueden ser utilizadas las fotos una vez que tú ya has hecho algún tipo de edición. Una de ellas es, por ejemplo, que la vayas a utilizar para el internet, digamos que la vas a utilizar en tu página web o quizás la vas a compartir por correo electrónico o quizás la vas a subir a Facebook. Y la otra manera de poder utilizar esta foto ya terminada podría ser quizás para mandarla a imprimir, ya sea en papel o ya sea en una lona grande, etcétera. Cuando tú tengas definido desde el principio para qué vas a utilizar esta foto, es entonces cuando debes definir exactamente qué tipo de resolución es la que vas a utilizar. Aquí tengo en este momento una foto abierta en donde si yo vengo a lo que es el menú de imagen, aquí voy a encontrar una sección que dice el tamaño de la imagen, o de igual manera puedo abrir esta ventana apretando las teclas de Alt, Control y la letra I. Cuando yo doy un clic a esa opción, se me abre esta próxima ventana que tiene que ver con el tamaño de la foto, en donde vamos a encontrar dos secciones. La primera sección que tú estás viendo aquí se refiere al tamaño de la foto en cuanto a píxeles, y de este lado tenemos lo que es su peso en megabytes. En este caso, esta medida, que sería 3254 de ancho por 3254 de alto, nos daría un peso total de esto que tú estás viendo aquí en la parte de arriba. Vamos a empezar conociendo lo que es esta sección y posteriormente vamos a pasar a esta de acá abajo, que tiene que ver con el tamaño del documento. Cuando tú abres esta ventana, tú aquí tienes la posibilidad dentro de esta primera sección de modificar el tamaño de la foto. Vamos a suponer que esta foto tú la vas a enviar por correo electrónico a una persona. Muchos correos electrónicos a veces te determinan un peso de documentos que tú puedes enviar, y cuando ese peso sobrepasa lo que ellos te ofrecen, obviamente esta foto no se va. Yo no sé si tú has tratado de enviar alguna fotografía a alguna persona y de repente ese correo electrónico nunca se va. ¿Por qué? Porque realmente no existió la posibilidad de enviarla debido a que el archivo era demasiado pesado. Pues bueno, si tú aquí modificaras lo que es el ancho y el alto, vamos a suponer que yo aquí muevo de 3254 y le pongo 2000, automáticamente estaría yo modificando su tamaño y por consecuencia estaría disminuyendo lo que es su peso. El anterior era 30.3 megabytes y el actual sería 11.4 megabytes, lo que significa que al haber hecho la foto más pequeña, obviamente esta iba a pesar mucho menos. Entonces digamos que esa sería una forma en la que tú te podrías guiar para determinar el peso de la foto y de esa manera saber si podrías quizás enviarla por correo electrónico o no. De igual manera, para aquellas personas que tienen un blog o una página de internet, siempre es recomendable que sus fotos no pesen demasiado, porque cuando una persona visita su página, lo último que tarda en cargar son las fotos, y por consecuencia podría quizás esa persona, en vez de ver tu página, en realidad podría a lo mejor salirse, y eso es lo que tú no necesitas. Voy a hacer otra modificación aquí, tratando de hacer la foto más chica. En este caso, cuando yo muevo este valor, automáticamente se me ajusta el de abajo debido a que tenemos unidos estos dos valores por medio de esta cadenita, la cual nos permite que al momento de hacer una modificación, pues bueno, automáticamente se nos ajuste lo que es el alto, para que de esa manera la foto quede de manera proporcional. Si yo le doy OK a lo que es esto que acabo de modificar, automáticamente la foto se me hace mucho más pequeña,
Por consecuencia, como te dije hace un momento, su peso sería mucho menor. Voy a apretar Control Z para regresarla a como la tenía. Voy a regresarme a esta misma sección. Y básicamente esta primer sección nos permite hacer modificaciones tanto al alto como al ancho de la fotografía a modo de que nosotros podamos reducir su peso. Ahora quiero mencionarte que cuando tú modificas el tamaño y tú salvas este documento, obviamente lo que tú ya hiciste se salvó de esa manera. En pocas palabras, tú estarías ya prácticamente dejando la foto al tamaño pequeñito que tú la hubieras hecho y por consecuencia ya no podrías regresarla a su tamaño original porque bajo esa circunstancia estarías prácticamente perdiendo la calidad de imagen de esa misma foto. Haz de cuenta que tú tuvieras una foto pequeña y la haces grande, obviamente se vería mal. Entonces esto podría ser una opción para corregir el tamaño, pero en muchas ocasiones no es la ideal. ¿Por qué? Porque a lo mejor nosotros nada más queremos salvar una copia más pequeña de esta foto original sin prácticamente echarla a perder. Si esa es tu circunstancia, yo te sugeriría entonces que en vez de modificar lo que te acabo de mencionar, te vinieras al menú de File o de Archivo y de este lado salvaras para el web. Regularmente cuando tú salvas para el web significa que esa foto va a ser utilizada ya sea para correo electrónico, ya sea para Facebook, ya sea para tu sitio web, etcétera. Cuando tú seleccionas esta opción, aquí yo tendría la posibilidad aquí en la parte de abajo de modificar su tamaño, tal y como te das cuenta, hacerla más pequeña o aún más pequeña, salvando peso, tal y como tú lo ves aquí. En este caso pesaría 22.9 kilobytes, que sería un peso mucho más pequeñito. Y de este lado tú tendrías la posibilidad de elegir el formato de salida. Vamos a suponer que esta foto tú la vas a utilizar en lo que es tu sitio web, tu página web, en donde quieres que cuando la gente llegue a esa página, obviamente no tarde la página en cargar debido a las fotos. Pues bueno, yo te recomiendo el formato JPG. Y de este lado aún tienes la posibilidad de bajar más la calidad a modo de que tú reduzcas lo más posible el peso de esta fotografía que tú estás viendo aquí. Si yo la dejo en su calidad original, automáticamente el peso de la foto se hace más grande. Entonces, si vamos a utilizar un tamaño pequeñito y en realidad no necesitamos que se vea al 100% de calidad porque lo que queremos es que pese lo menos posible, yo aquí puedo manualmente reducir su calidad, en la cual si tú te das cuenta casi no se nota nada. Es muy difícil, tendrías que poner mucha atención entre lo máximo a que yo le bajara la calidad, por ejemplo, al 40 y tantos por ciento, en este caso 41. Y por consecuencia yo aquí tendría mi foto totalmente reducida en cuanto a tamaño y peso, y de esta forma al ponerla en mi sitio web pues obviamente esta página iba a cargar mucho más rápida. De igual manera, si esta foto yo la salvara y la mando por correo electrónico, mi correo electrónico 100% la va a aceptar porque el tamaño y el peso es lo adecuado. De igual manera, si yo la pongo en Facebook, pues obtendría el mismo resultado que sería el que yo necesito. Si yo le doy salvar, el próximo paso sería únicamente localizar una carpeta, colocarle un nombre y darle salvar para que automáticamente nosotros ya tuviéramos una foto reducida en cuanto a peso y tamaño de esta original que tú estás viendo aquí. Entonces, la diferencia entre lo que te acabo de mostrar a esta sección es que de la otra manera tú puedes salvar una copia con un peso diferente y un tamaño diferente sin necesidad de dañar básicamente la original, tal y como tú lo estás viendo aquí. Ahora quiero mencionarte que esta misma sección nos va también a dar otro tipo de información como cuántos píxeles tenía la cámara con la que se tomó esta fotografía que nosotros estamos viendo aquí en la parte de atrás. Yo no sé si tú has escuchado el término de, por ejemplo, 3 megapíxeles, 10 megapíxeles, 18 megapíxeles, 24 megapíxeles. Obviamente, entre más megapíxeles tenga una cámara, siempre vas a tener la posibilidad de tomar una foto mucho más grande. Quiero mostrarte qué es lo que sucede cuando nosotros multiplicamos el ancho por lo alto del tamaño de esta fotografía. Voy a traer una calculadora. Aquí la tenemos.
Vamos a multiplicar 3254 por 3254. Obviamente, si tú tienes otra foto abierta, puede ser que tengas valores diferentes. Le vamos a dar OK. Y aquí tenemos el resultado que nos está diciendo que esta fotografía tiene 10.588.516 píxeles, tanto de ancho como de alto. En pocas palabras, esta información que nosotros estamos viendo aquí nos está indicando que esta foto tiene 3254 píxeles de ancho en la foto y tiene 3254 de alto, que su multiplicación nos da el total de 10 millones, que quiere decir que esta foto fue tomada con una cámara que tenía 10 megapíxeles de calidad, y es por eso que nos brindó este resultado que tú estás viendo aquí en cuanto al tamaño de la foto. Si tú tienes una cámara que tenga 3 megapíxeles, tomando la foto a la mayor resolución, que serían esos 3 megapíxeles, el tamaño de la foto iba a ser un poco más pequeña, que la multiplicación de este valor con este otro te iba a dar el total de píxeles que tuviera tu cámara disponibles. Ahora, ¿por qué 10 millones de píxeles y por qué 10 megapíxeles? Pues bueno, mega significa millón. Entonces, si aquí tenemos 10 millones, eso equivaldría a 10 megapíxeles. Puede ser que tu resultado haya salido a lo mejor con un valor un poco menor. Vamos a suponer que aquí me hubiera salido, en vez de 10 millones, me hubieran salido 9.999.999. Pues básicamente eso se aproxima a los 10 millones, y eso quiere decir que la cámara tiene 10 megapíxeles. Entonces, los megapíxeles son los que nos van a determinar el tamaño de la foto, y entre más megapíxeles yo pueda obtener de esa fotografía, obviamente la foto se va a poder ver mucho más grande y va a tener obviamente mucho más calidad de imagen comparada con una cámara que tenga, por ejemplo, 1 megapíxel, en donde la foto va a salir mucho más reducida. Ahora voy a cerrar esto por el momento y vamos a pasar a conocer lo que es esta próxima sección, en donde se nos determina el tamaño del documento. Esta sección, aunque se encuentra aquí mismo en esta ventana, no quiere decir que sea lo mismo que tú estás viendo aquí arriba. Esta básicamente nos indica el tipo de información, pero al momento que se va a imprimir un documento. Y con decirte eso me estoy refiriendo al momento de imprimir esta foto que yo tengo atrás en papel. Ahora, si tú te das cuenta, aquí en esta sección hay una parte que dice resolución. Posiblemente, si tú tienes una foto abierta en este momento, a lo mejor tú veas un valor de 72, o quizás si tienes una foto que hayas conseguido por ahí en la cual tenga otro tipo de resolución diferente, podrás ver quizás otro valor, podría ser 300, 350, etcétera. Quiero mencionarte que esto de la resolución tiene que ver únicamente con imprimir este documento en un papel. En este caso se nos está diciendo que esta foto va a contener 350 píxeles de 3254 de ancho y de 3254 de alto por pulgada de la fotografía que nosotros tenemos atrás. ¿Sí me lo entendiste? Haz de cuenta que tenemos de ancho 3254. Pues bueno, yo puedo ocupar de este ancho 350 píxeles de calidad por cada pulgada que existe en el documento, y eso quiere decir que entre más píxeles yo ponga, obviamente la impresión se iba a ver mucho mejor comparada que si yo tuviera, digamos, un valor de 72. Porque si yo tuviera el valor de 72, yo estaría colocando 72 píxeles de cualquiera de estas dos cantidades por pulgada del documento que tengo en la parte de atrás. Ahora voy a llamar otra vez mi calculadora. Ahora, si yo estoy colocando lo que son 350 píxeles por cada pulgada de lo que es esta foto de aquí atrás, entonces, ¿de qué tamaño yo podría imprimir esa foto sobre papel? Pues bueno, aquí las medidas ya se encuentran. Puedes verlas en pulgadas
o en cualquier otra medida que tú estás viendo aquí, en la cual me está indicando que si yo coloco 350 píxeles por pulgada, tomando estos valores de aquí arriba sobre un papel en donde va a ser impresa esta foto en la parte de atrás, significa que ese documento puede tener de ancho 9 pulgadas y 9 pulgadas de alto. O sea que va a ser suficientemente grande. Ahora, traje la calculadora para que nosotros entendamos exactamente de dónde salieron estos dos valores, que significa el ancho total de la hoja de papel que yo puedo utilizar de acuerdo a esta resolución que coloqué para sacar el tamaño de lo que es la impresión del documento de atrás. Pues bueno, si yo coloco ya sea el ancho o el alto, en este caso 3254, y lo divido entre la resolución que yo estoy colocando aquí por pulgada, digamos 350, me está dando lo que es este valor 9.297, que es exactamente el que tenemos aquí. Si tú divides lo que es el alto por esta cantidad, pues en este caso, en este ejemplo, con respecto a esta foto que tengo aquí, me va a dar exactamente el mismo valor, y de esa manera tú podrías determinar de qué tamaño sería el máximo tamaño que tú puedes imprimir este documento que tienes atrás. Ahora, ¿qué pasa si yo modifico la resolución de 350 y la bajo a lo que es 300? Si tú te das cuenta, en vez de que se modifique el tamaño del documento en el que yo podría imprimirlo, que por consecuencia al reducir este valor se tendría que aumentar, se está modificando lo que es el tamaño de la foto en sí, tal y como tú lo viste aquí en la parte de arriba. Lo voy a regresar a 350 como lo teníamos originalmente, para que no se me modifique lo de acá, porque en realidad yo lo que quiero es modificar el tamaño del documento, pero al momento de imprimirlo tengo que quitar esta opción de aquí abajo donde dice Resample Image, para que automáticamente cualquier modificación que yo haga dentro de esta sección modifique únicamente el comportamiento de la impresión que yo vaya a hacer, pero físicamente. Aquí, si yo bajo a 300, tendría yo un tamaño de impresión de ancho y de alto. Si yo bajo a 250, se va aumentando. Si yo bajo a 200, ese sería el tamaño. Y si yo bajo a 72, este sería el máximo tamaño en el que yo podría imprimir este documento atrás físicamente. En este caso, con menor resolución, estaría obteniendo 38 pulgadas de ancho por 38 pulgadas de alto. En pocas palabras, mi documento podría ser impreso a un tamaño mayor, pero si te pones a pensar, estoy reduciendo la cantidad de píxeles por cada pulgada de esta fotografía que tú estás viendo aquí. Quiero que mentalmente en este momento te imagines un cuadro en donde tú en ese cuadro vas a colocar 72 píxeles. Tú ya sabes que cada píxel es un cuadrito chiquito. Pues bueno, imagínate un cuadro grande con 72 cuadritos a lo ancho y a lo alto. Eso te da una calidad de imagen. Ahora imagínate 350 píxeles en ese mismo cuadro. Ahora, te has de preguntar de qué tamaño son los píxeles. Pues bueno, nosotros no tenemos que preocuparnos de qué tamaño van a ser esos píxeles, porque en realidad Photoshop coloca por cada pulgada la cantidad de píxeles que tú determines de este lado. Si yo pongo 350 píxeles, esos cuadritos dentro de cada pulgada, que es el cuadro que te dije que te imaginaras, obviamente van a ser más chiquitos que si yo colocara 72. Si yo coloco 72 píxeles por cada pulgada de esta foto, al momento de imprimirla, esos píxeles van a ser más grandes porque necesitan abarcar lo que es un ancho de una pulgada. Si yo pongo 350, entonces esos píxeles se hacen más chiquitos para caber 350 en lo que es una pulgada de documento. Por consecuencia, entre más píxeles yo coloque dentro de cada pulgada, esa impresión va a tener más definición. Ahora sí me lo entendiste, ¿verdad? Y pues bueno, la consecuencia de colocar más o menos píxeles por cada pulgada al momento de imprimir este documento de atrás nos modifica lo que va a ser el tamaño de lo que es esa foto. Entonces eso sería lo máximo en cuanto a tamaño que nosotros podríamos imprimir de este documento a esta resolución. Entonces no te confundas, porque como te dije desde un principio, esto tiene que ver únicamente
cuando tú vas a imprimir un documento directamente a papel o a una hoja. ¿Ok? Eso no tiene nada que ver de cuando tú modificas el tamaño de una foto en lo que es esta sección de aquí arriba para colocarla en internet, porque en realidad son dos cosas diferentes. Ahora, tu pregunta podría ser quizás, y te voy a dar otro ejemplo, otra idea de lo que te puede suceder. Voy a cerrar esto momentáneamente y voy a crear aquí arriba un nuevo documento viniendo a File o Archivo, dando New, o con control N o comando N puedes crear un nuevo documento abriendo esta ventana. Aquí cuando tú creas un documento en blanco en donde tú vas a colocar objetos dentro, tú puedes determinar ahora sí la medida que tú vayas a utilizar. Vamos a suponer que yo voy a crear un documento para el web. Selecciono web. Aquí yo puedo modificar el tamaño manualmente, el ancho y el alto, o aquí puedo tomar una medida por defecto de estas que vienen aquí. Y de este lado yo puedo modificar lo que es la resolución. Ahora, si tu pregunta podría ser, yo puedo colocar aquí 350, ¿por qué? Porque este documento lo voy a utilizar para una foto en internet y quiero que se vea la mayor calidad posible. La respuesta es no, no puedes utilizar 350 porque ninguna pantalla te ofrece ver ese documento a una resolución mayor de 72 siempre y cuando la vayas a utilizar para ver esa foto en una pantalla, ya sea de un teléfono celular, ya sea una pantalla de computadora o ya sea una televisión. Entonces no te confundas con lo que es la impresión sobre papel a lo que es colocar la resolución de un documento que va a ser utilizado quizás para una foto en tu sitio web o para compartirla dentro de lo que es Facebook. ¿Ok? Entonces bajo esa circunstancia tú tomarías los 72 de resolución. Al darle OK, tú tendrías tu documento creado en donde tú podrías aquí empezar a agregar fotos, texto, lo que tú quisieras, y al salvarlo básicamente iba a ir enfocado a lo que tenga que ver con utilizar esa foto en el web. Y pues básicamente esta fue una explicación con respecto a la calidad. Ya entendemos que impresión sobre papel y para utilizar sobre el web son dos cosas diferentes. Mueve las configuraciones de acuerdo a lo que tú vayas a utilizar y siempre es importante que utilices lo adecuado a modo de que no vayas a cometer un error, por ejemplo, que coloques 350 de calidad para una foto que tú vas a utilizar en internet. Entonces, con respecto a este tema, quedamos más que claros. Si te quedó alguna duda, te voy a sugerir que regreses a este video para que con calma puedas observarlo y de esa manera saques tus propias conclusiones. Bueno, pues vamos a pasar a continuación a ver unos aspectos básicos importantes que te van a servir para hacer, digamos, transformación o modificar la posición de lo que es tu foto actual que tengas abierta. Esta siguiente manera, como te voy a mostrar cómo cambiar, digamos, de lugar o voltear esta foto, mejor dicho, es, digamos, lo más básico y lo que siempre debes de tener en mente o conocer perfectamente para que lo puedas utilizar al momento que tú lo requieras. Aquí tengo una foto abierta. Si yo vengo a lo que es el menú de imagen, aquí vamos a encontrar lo que es la rotación de esa misma. En algunas ocasiones se te dará el caso de que tú necesites voltear esta fotografía quizás de manera horizontal, tal y como tenemos aquí esta opción. Si yo selecciono esta misma, automáticamente me la cambia de posición, tal y como tú la estás viendo aquí. Si yo aprieto Control Z, se me regresa la foto a como la tenía originalmente. Dentro de esta misma sección tenemos lo que es voltear esta foto, pero de manera vertical. Voy a dar Control Z. Y de igual manera tenemos lo que es el rotarla, pero ya sea a 180 grados o a 90 grados, ya sea a la izquierda o a la derecha. Si yo doy un clic aquí, me la giró 90 grados, pero en dirección hacia la izquierda. Y si yo me regreso a esta misma sección, yo podría aquí seguir utilizando cualquiera de estas opciones. O quizás dar Control Z para regresarme a una posición. ¿Qué pasa si yo necesito regresarme más de una posición? Como nosotros sabemos hasta este punto, con Control Z nosotros podemos regresarnos una posición atrás. Pero eso es lo único que está haciendo en este momento Photoshop al momento de que yo oprimo Control Z.
me regresa a una posición atrás y me vuelve a regresar a una posición adelante. En realidad, si tú quieres regresarte un poquito más atrás, con el hecho de apretar las teclas de Control Alt y varias veces oprimir la tecla de Z, básicamente tú puedes regresarte hasta donde te encontrabas originalmente. De igual manera, aquí en el menú de editar vas a encontrar lo que es el borrar el último cambio que tú hayas hecho, que de este lado podrías ver que es Control Z, o regresarte a algunas posiciones más atrás apretando Alt Control Z. Obviamente para aquellas personas que tienen Mac, aquí les van a aparecer lo que son sus teclas de atajo dentro de este mismo menú de editar. Quiero hacer algunos cambios más. Voy a hacer, digamos, alguna rotación así y así. Quiero mencionarte que de este lado también vamos a encontrar el historial. El historial nos va a permitir avanzar ya sea hacia adelante o hacia atrás. En este caso, el último movimiento que nosotros hicimos fue voltear la foto de manera vertical, y un paso atrás fue básicamente rotar únicamente el canvas. Si yo doy un clic aquí, me lo regresa a como se encontraba anteriormente al último paso que yo hice. Si yo quiero regresarme hasta el principio como se encontraba la foto, pues bueno, yo podría dar un clic aquí en donde se abrió la foto inicialmente, o quizás haber dado un clic aquí en la parte de arriba, y básicamente estas opciones de aquí abajo como que se deseleccionan y yo podría a lo mejor volverlas a seleccionar y quedarme en una posición más adelante. Vamos a suponer que yo me regreso al principio y yo aquí vuelvo a hacer otro movimiento. Vamos a suponer que yo giro esta foto de manera horizontal. Se me borran los anteriores movimientos y aquí se me crea uno más, que sería prácticamente este último que yo haya hecho, y así sucesivamente. Entonces tienes varias maneras de voltear lo que es una fotografía y además guiarte por lo que es el historial para regresarte a alguna posición anterior o adelante, o de igual manera utilizar las teclas de Control Z para regresarte una sola posición, o para varias posiciones Control Alt y la tecla Z las veces que requieras regresarte hacia atrás. Bueno, vamos a continuación a pasar a ver una de las herramientas bases de lo que es el programa de Photoshop CS6. Me estoy refiriendo a la herramienta de cortar, en inglés se le conoce como crop. Para que nosotros podamos llamar lo que es esa herramienta, lo podemos hacer oprimiendo la tecla C en nuestro teclado. Una vez que nosotros damos un clic, de este lado te podrás dar cuenta que se nos ilumina la herramienta correspondiente a lo que es el crop. Si por alguna circunstancia tú no llegas a ver esta herramienta seleccionada, recuerda que al presionar el botón izquierdo del mouse, tú tienes la opción aquí de elegir cualquier otra, pero en este momento quiero que selecciones lo que es la primera, que es prácticamente el crop. Cuando tú seleccionas esta herramienta, en las orillas siempre se nos va a dar la posibilidad de arrastrar a un área específica para que nosotros podamos hacer posteriormente un corte. Si yo quiero hacer un corte con el simple hecho de que yo apriete la tecla de entrada o quizás apriete esta flechita de aquí arriba, podría aceptar los cambios y automáticamente hacer el corte correspondiente. Le voy a dar Control Z. De igual manera tú puedes dibujar una especie de cuadro interno al momento de que tenemos esta herramienta seleccionada. Vamos a suponer que yo aquí empiezo a arrastrar este cuadro apretando el botón izquierdo de mi mouse. Puedo seleccionar un área determinada y posteriormente aceptar los cambios para que se haga este determinado corte. Si yo quiero cancelar cualquiera de estos cambios, podría apretar este símbolo que dice cancelar actualmente lo que estamos haciendo y me regresaría una posición atrás a como me encontraba. Quiero mencionarte que al momento de que tomamos esta herramienta, como ya te había platicado en un módulo atrás, siempre nos van a aparecer algunas opciones adicionales que nos permitirían modificar el comportamiento de la herramienta seleccionada. En este caso tenemos la herramienta de cortar. Aquí hay una opción que dice sin restricciones, o esta opción que tú ves aquí de este lado, en donde se nos va a permitir utilizar alguna medida específica. Vamos a suponer que tú quieres recortar esta foto porque a lo mejor vas a mandar a hacer unas impresiones en papel de 5×7. Pues bueno, aquí automáticamente tendrías la posibilidad de elegir esa medida y de esa manera podrías obviamente imprimir tu foto
en la medida correspondiente para que te quedara muy bien. Yo puedo hacer esto más grande y no porque lo haga más grande significa que no pudiera imprimir en 5x7. En realidad yo siempre voy a tener la posibilidad de imprimir en 5x7 porque la figura la voy a mantener con este cuadro tal y como yo lo seleccioné en esta sección. Si tú te das cuenta, existen algunas otras medidas las cuales tú puedes tomar, o de igual manera tú podrías tomar una medida específica. Por ejemplo, aquí puedo cambiar 8x7 o 8x10, lo que yo quiera, y de este lado incluso podría salvar esta medida con un determinado nombre para que próximamente la pudiera yo utilizar. Aquí en la parte derecha tenemos lo que es las líneas que tú estás viendo de este lado, que nos permiten formar una especie de cuadro. Esto del cuadro nos permite quizás de una manera más exacta colocar un determinado objeto para el recorte que nosotros queramos hacer. Dentro de esta sección se encuentran algunas opciones adicionales, como por ejemplo esta que tú estás viendo aquí. Tú puedes aquí libremente seleccionar cualquiera de ellas para que veas todos los ángulos que puedes tomar de una determinada fotografía para correspondientemente hacerle un recorte. Y de este lado también se encuentra una opción seleccionada que dice que siempre nos exhiba el overlay, que se refiere a las líneas. Si yo selecciono por defecto que me exhiba esas líneas de manera automática, prácticamente desaparecen y únicamente aparecerían cada vez que yo hiciera un cambio al tamaño de lo que es este cuadro que yo quiero recortar. ¿Qué pasaría si yo este cuadro lo quiero cambiar de posición? Vamos a suponer que no lo quiero así de alto. Vamos a suponer que yo quiero girar este cuadro de manera horizontal. Al apretar la tecla de X, yo tengo aquí la posibilidad de cambiar la posición. Si tú te das cuenta, yo aún podría imprimir esta foto en un tamaño de 5x7 porque la forma se sigue manteniendo, pero yo aquí con la tecla X podría cambiar lo que es quizás su ángulo. Ahora, como te había dicho desde un principio, si yo aprieto esta flechita que tú ves aquí, los cambios de recorte toman efecto. O si yo aprieto también la tecla de Enter, automáticamente se haría el recorte. De este lado cancelamos lo que hicimos y de este lado podríamos regresar todas estas configuraciones que nosotros hubiéramos movido a lo que estaba por defecto originalmente. Entonces tú decides lo que quieres hacer. Yo voy a apretar lo que es esta opción y automáticamente tengo lo que es mi recorte. Ahora, yo aquí mismo puedo seguir recortando alguna otra área, digamos, más pequeña, pero básicamente eso tú lo decides. Voy a darle aquí cancelar para que se me regrese a como había quedado un momento atrás. Ahora, ¿qué pasa si tú quieres regresarte al principio? Si tú recuerdas, hace un momento vimos lo que era el historial. Yo podría regresarme al momento de cuando abrí la foto, o simple y sencillamente con dar un clic acá de igual manera me regresaría esta fotografía como la tenía originalmente. Si yo tomo la herramienta de selección, me quedo con la foto exactamente a como se encontraba desde el principio. Quiero rápidamente mencionarte, voy a volver a tomar lo que es la herramienta del crop, que tú siempre que saques el mouse a la parte de afuera puedes modificar lo que es la dirección de esta foto. Yo puedo girarla y de esa manera pues quizás tomar otro ángulo en específico de el objeto que yo quiera recortar. Y aquí tenemos otro ángulo totalmente diferente de cómo se encontraba hace un momento. Una de las preguntas que le pueden surgir a muchas personas, en esta ocasión voy a volver a tomar lo que es la herramienta del crop de este lado, es qué está pasando cuando yo hago un recorte. Vamos a suponer que aquí yo ya quiero recortar esto, le voy a dar entrada, ya lo recorté. ¿Qué pasa con el pedazo que recorté alrededor? Pues bueno, en realidad tú ahí lo has removido y no hay manera de regresarte excepto que tú utilizaras lo que es esta herramienta de historial o ya sabes las teclas de Control, Alt y la tecla de Z varias veces. Pero básicamente aquí tú corres el riesgo de 100% perder lo que es el recorte en caso de que tú salvaras y más tarde quizás volvieras a abrir este documento. Si tú te das cuenta, aquí en la parte de arriba existe una opción que dice borrar lo que yo señale con la herramienta de crop. Prácticamente me va a borrar los píxeles. Si yo quito esta opción, básicamente al momento de que yo hiciera un recorte,
yo no estaría realmente recortando las orillas, únicamente las estaría escondiendo. Cuando yo quité esta opción y modifiqué el tamaño de lo que es este cuadro de recorte, aquí en la parte derecha, en mi panel de capas, se convierte lo que tenía como background o como fondo a un preview o a una vista previa de lo que yo voy a recortar. Si yo doy entrada o aprieto esta flechita de aquí arriba, automáticamente habría aplicado lo que es el crop, pero en realidad no recorté las orillas ni los píxeles restantes porque yo quité la selección de aquí arriba. ¿Qué pasa si yo tomo la herramienta de selección? Yo podría acomodar una vez más la foto y si tú te das cuenta, aquellos pedazos que yo recorté aún tengo la posibilidad de recuperarlos para modificar quizás la posición de esta foto. Entonces aprovecha de lo que es esta opción, ya sea encendida o apagada, y obviamente de esa manera podrías salvar aquellos píxeles que recortaras para quizás más tarde volverlos a utilizar o cambiar de posición una determinada foto. Ahora quiero hacerte una observación. Aquí únicamente me escondió los píxeles de las orillas, no los recortó. Esto me va a servir para que quizás cuando yo salve este documento en formato de Photoshop y más tarde yo lo abra, yo tenga la posibilidad de una vez más poder recuperar esos píxeles que recorté, entre comillas. Pero si yo salvo en formato JPG, básicamente ya se me queda al tamaño o al recorte que yo estoy haciendo aquí en este momento, para que no te vayas a confundir. Este proceso de salvar las orillas o el pedazo que recortaste es únicamente válido para cuando tú salvas el documento en formato de Photoshop, en donde más tarde tú lo vas a volver a abrir y quizás vas a cambiar de posición el objeto. ¿Ok? Si tú salvas a JPG, básicamente se te queda ya la foto tal y como tú la estás viendo aquí. Y si la abres en Photoshop, obviamente no tendrías la posibilidad de recuperar esos píxeles que tú ya hubieras escondido anteriormente. Ahora, acabamos de entender que cuando nosotros utilizamos la herramienta del crop o de recortar y no tenemos seleccionada esta opción de aquí arriba que nos borraría los píxeles restantes de lo que es esta selección que he hecho aquí, básicamente al aceptar los cambios y tomar la herramienta de selección, Photoshop nos permitiría aún tener esos píxeles que tenía en las orillas antes de haberlo recortado. ¿Qué pasaría si yo quiero regresar esta foto a como se encontraba originalmente? Digamos que perfecto, hasta este punto ya entendimos que aquí yo puedo conservar lo que son esas orillas que entre comillas he recortado, que básicamente las escondí. Pero ahora quiero regresar todo a como estaba. Pues bueno, si ese es tu caso y quieres regresar esta foto a como se encontraba originalmente, me refiero a su tamaño, a que te muestre esos píxeles que están escondidos, te vas a dirigir al menú de imagen y de este lado vas a seleccionar esta opción que te muestre todo. Cuando nosotros le damos un clic, básicamente me muestra una vez más aquellas orillas que yo había escondido de esta foto que estamos viendo en pantalla. Bueno, vamos a pasar a continuación a ver lo que es el agregar quizás lo que es una orilla blanca a esta foto. En pocas palabras, lo vamos a hacer agregando más canvas. ¿Qué es canvas? Canvas, digamos que es una hoja en blanco que prácticamente no la estás viendo aquí. ¿Por qué? Porque tengo la foto en su tamaño original, no creé ningún documento, en realidad únicamente abrí la foto. ¿Qué pasaría si yo quisiera ponerle un canvas, un fondo blanco atrás y que ese fondo fuera un poco más grande a modo de que se viera como una especie de marco? En algunas ocasiones se te dará el caso de necesitar hacer esto que a continuación te voy a mostrar. En primer lugar, voy a hacer más pequeña esta foto, digamos por ahí. Recuerda que estoy apretando la tecla de Alt y moviendo la ruedita de mi mouse. Voy a utilizar la herramienta del crop de este lado. Y en esta ocasión lo que vamos a hacer o podríamos hacer, si se te quedó la forma tal y como lo estuvimos viendo hace un momento, de este lado en la parte de arriba puedes seleccionar que no te cree lo que son estas medidas, seleccionando esta primera opción, y de esa manera tú puedes ya regresarte a como estabas originalmente. Entonces, te mencionaba que para crear un canvas extra a lo que es este proyecto o esta foto, con el simple hecho de arrastrar hacia afuera, digamos que de esta manera podríamos tener
lo que es quizás una orilla, más sin embargo aquí nos está sucediendo un problema, que yo no tengo a lo mejor la misma medida de ancho de aquí a lo que tengo de este lado. Voy a cancelar todos estos cambios para regresar a la foto normal como se encontraba con la herramienta de crop. Si yo aprieto al mismo tiempo, fíjate bien, la tecla de Alt y Shift, para aquellas personas que tienen Mac sería la tecla de Option con Shift. Y básicamente al arrastrar esto, mira lo que estaría sucediendo. Estaría ampliando el tamaño de ese cuadro de manera proporcional gracias a la tecla de Shift. Y gracias a la tecla de Option o de Alt estaría prácticamente agrandándolo desde el centro. Entonces este sería el resultado. Si nosotros damos entrada, básicamente nosotros hemos ampliado lo que es el canvas o el fondo de donde nosotros teníamos esta fotografía. Yo podría aquí a continuación agregar lo que es una capa, dando un clic aquí donde dice crear una nueva capa, y esta capa rellenarla a lo mejor de color blanco. Si yo vengo al menú de editar, aquí dice rellenar, yo puedo seleccionar de este lado un color, a lo mejor blanco, le doy OK, automáticamente se rellena, me cubre la foto porque la foto se encuentra abajo. Yo tendría que bajar esta capa y ponerla hacia abajo para que quedara atrás de lo que es esta primera capa que equivale a la foto. Y de esta manera nosotros habríamos creado una especie de marco sobre lo que es esta fotografía. Ahora, esta foto se ve un poquito como simple de la orilla. Teniendo seleccionada lo que es su capa, yo podría venir a esta sección de efectos y quizás agregarle una sombra. Aquí dice Drop Shadow. Yo podría de este lado a lo mejor mover el tamaño de la sombra o la distancia, tal y como tú lo ves aquí. Voy a mover esta de acá también. Muevo lo que es esta opción de aquí del centro. Y mira qué diferente se ve comparada a como la estábamos viendo hace un momento. De igual manera aquí se encuentran algunos otros efectos. Vamos a suponer que yo quito este y le pongo un stroke. El stroke es como una especie de orilla. Aquí tú siempre puedes seleccionar lo que es el color que tú desees. Y de este lado yo puedo cambiar el tamaño de ese stroke y más o menos hacerlo que se vea de esta forma. Voy a cambiarle el color a algo más claro. Yo creo que por ahí le doy OK y le doy OK y de esta manera tendríamos aparentemente una fotografía sobre un fondo blanco y obviamente se ve totalmente diferente a como lo vimos desde el principio.